Bien, buenas tardes. El título que voy a presentar del trabajo es Obtención de asfaltos altamente modificados con polvo de NFU. Los autores integramos los centros Sintemac y LEMAC de la UTN Regional Córdoba y Regional La Plata, respectivamente. En cuanto a una breve descripción de la problemática, los residuos de neumáticos fuera de uso están en constante crecimiento y por su tamaño, por su composición y por su naturaleza son de difícil disposición final, de compactación, de enterramiento. En base a esto, se han estudiado en experiencias anteriores la utilización de hasta un 8% de neumático en los ligantes para ser utilizados o elaborar con ellos mezclas asfálticas tales como un concreto en caliente tamaño máximo 20 milímetros o un microconcreto discontinuo, un MAC F10. ¿Sí? Luego, con la necesidad de una mayor incorporación de neumáticos fuera de uso como una alternativa de reciclaje, por un lado, y por el otro, en la búsqueda de mejores prestaciones elásticas y resistencia a fatiga para la fabricación de mezclas, como por ejemplo retardante de la fisuración refleja, es que se ha estudiado y hemos realizado este trabajo para comprobar y para evaluar las características de incorporar más neumáticos, más porcentaje de neumático triturado dentro del ligante asfáltico, ¿sí? Y allí algunas imágenes que ilustran la cantidad de neumáticos, como por ejemplo el municipio de La Matanza hace unos años ya, y las diferentes dispersiones realizadas en un ensayo puntualmente, que es el de punto de ablandamiento, y una vía que muestra algún tipo de fisuración en la búsqueda de elaborar esta mezcla retardante de la fisuración refleja. En cuanto a los materiales, el neumático fuera de uso ha sido proporcionado por una empresa del medio local, presentaba la característica de que en su tamiz número 25, ¿sí? Había un pasante de un 86%, este tamaño es de alrededor de 0,7 por 0,7 milímetros. En base a experiencias anteriores y a la bibliografía consultada, este tamaño de partícula es el que más ha facilitado la digestión del ligante dentro, del neumático dentro del ligante asfáltico. Se ha recomendado una granulometría continua en su utilización y se puede observar en la imagen que está en la parte inferior central que esta granulometría del material del neumático es continuo y se ajusta a los entornos aproximadamente granulométricos del manual de caucho, de empleo de caucho del CEDEX, que es un manual español. En cuanto al material asfalto, los ligantes asfálticos, en los que se evaluaron la posibilidad de incorporar las tasas crecientes de NFU, fueron un CA10, un CA20 y un CA30. En ellos se realizó la determinación de la penetración, del punto de ablandamiento y la viscosidad rotacional a 60 y a 135 grados, como puede observarse allí en la tabla central que ha permitido la caracterización de estos mismos asfaltos. Por otro lado, la denominación de las diferentes dispersiones realizadas han sido llamadas con el asfalto base CA10, CA20, CA30 y con porcentajes crecientes desde un 15% a un 30% aproximadamente en cada uno de ellos, recibiendo por nombre esa misma denominación de combinación de palabras. En cuanto a la dispersión propiamente dicha de los NFU en los ligantes asfálticos, se acondicionó el asfalto por un lado, llevándolo a temperatura de dispersión, por el otro, el acondicionamiento del equipo dispersor, que presenta una cuba en la parte inferior, con pared que permite, pared doble que permite alojar aceite y mantener en forma uniformemente distribuida la temperatura en todo el conjunto de la cuba. Se incorpora el ligante asfáltico, se incorpora el neumático en aproximadamente 5 minutos. Luego hay un tiempo de mezclado, de cizallamiento con el equipo dispersor de unos 60 minutos, donde la velocidad y la energía de trabajo de este equipo dispersor es de aproximadamente 7.000 a 7.000 RPM, y la temperatura a la cual se lleva adelante esta tarea de dispersión es entre 180 y 190 grados. Se observó, mediante el control de temperatura constante de esta dispersión, que al incorporar el neumático triturado, se observa una disminución de la temperatura, lo cual hay unos minutos al inicio del proceso de dispersión donde se debe esperar para que se acondicione y se llegue a la temperatura de trabajo. Una vez realizada este trabajo de dispersión en cada una de estas mezclas propuestas, se le realizó
el ensayo de penetración, el punto de ablandamiento, la viscosidad rotacional a 135 y a 170 grados, como puede verse en la tabla a la derecha, que ha permitido valorar cada uno de estos ensayos, cada una de estas características, y que va a ser utilizado a la hora de compararlo con las especificaciones de la bibliografía consultada. Por otro lado, en la tabla inferior se muestra las experiencias anteriores donde se ha trabajado con un CA20 y se le ha incorporado hasta un 8% de NFU. Esto lo que permite observar son algunas diferencias en cuanto, obviamente, a estos ensayos de penetración, punto de ablandamiento y viscosidades, pero en una siguiente diapositiva vamos a hacer un comentario respecto a este ligante de experiencias anteriores. En cuanto a las especificaciones mencionadas, la que se ha estado trabajando, con la que se ha estado trabajando, es la guía para la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas con polvo de neumático fuera de uso, denominada Cygnus. Es una especificación española donde clasifica los betunes mejorados como BC, donde se le incorpora entre un 8 y un 12% de NFU, los betunes modificados, los PMBC, los polímeros virgen, y a los cuales también se le incorpora entre un 12 y un 15% de NFU, y los betunes modificados de alta viscosidad, los BMABC, en los cuales se le incorpora entre un 15 y un 22% de NFU. Respecto a la tabla que mencionaba recién, con este ligante CA20, del cual se incorporó un 8%, de acuerdo a esta especificación y de acuerdo a los valores obtenidos en aquel entonces, podría ser establecido como un betún mejorado. Ahora, en este trabajo, lo que se ha propuesto es alcanzar los BMABC, los betunes modificados de alta viscosidad, ¿sí? Y la especificación Cygnus establece, como estamos viendo allí la tabla, los tres subtipos, el BMABC1, el BMABC2 y el BMABC3, ¿sí? Donde establece rangos de penetración, punto de ablandamiento y viscosidades a diferentes temperaturas, entre otros ensayos que están allí. Asimismo, especifica que el BMABC1 se establece como un asfalto que puede ser utilizado para la fabricación de una mezcla antirreflejo de fisura. Pues entonces eso es lo que se ha estado tratando de desarrollar en la búsqueda de este BMABC1. Por otro lado, en la parte inferior se puede observar una tabla donde se muestra los BMABC, los tres subtipos, 1, 2 y 3, y los asfaltos modificados AM2 y AM3, ¿sí? Y se observa que los BMABC1, 2 y 3 presentan para la penetración y el punto de ablandamiento valores un tanto más rigurosos que los AM2 y AM3, que suelen ser los asfaltos modificados recomendados para la elaboración de estas mezclas de antirreflejo de fisura. Una vez obtenido todos los resultados de las diferentes dispersiones de penetración, punto de ablandamiento y viscosidades, se volcaron para construir estos gráficos, donde tenemos todas las dispersiones con los asfaltos CA10, CA20 y CA30, y se establecieron los rangos para el BMABC1, 2 y 3, para de alguna manera en forma gráfica encuadrar y buscar cuál de todas estas dispersiones era la que permitía obtener este BMABC1, que era lo que la especificación recomendaba para una mezcla antirreflejo de fisura. Entonces, puede observarse allí que el grupo de los CA30 son los que cumplen con el rango de los BMABC1, ¿sí? Entre 15 y 30 décimas de milímetro. En cuanto al punto de ablandamiento, el CA30 con el 24 y el 30%, los dos últimos de la parte inferior en color verde, son los que cumplen con este requisito de 75 grados o más para el punto de ablandamiento. En cuanto a las viscosidades, a 135 grados para el BMABC1 no establece una especificación, pero sí lo hace para la viscosidad de 170 grados, ¿sí? Donde muestra que tiene que ser mayor a 2000 milipascal segundo. Y para ir cerrando la presentación, en cuanto a las conclusiones, se puede mencionar que los parámetros evaluados han permitido observar las modificaciones generadas en los diferentes ligantes al incrementar la tasa de NFU, y que la modificación generada al aumentar la tasa de NFU incorporado en el entorno del 2 al 3% no mostraban cambios significativos en los resultados de los ensayos realizados. El análisis y la valoración de las distintas combinaciones planteadas y realizadas han permitido llegar cuál de ellas logra alcanzar los requerimientos de la especificación de la bibliografía adoptada, que era esta Cygnus que mencionaba anteriormente, y que la cantidad de caucho a incorporar se ha definido en un 24% en un asfalto base clasificado como un CA30,
Esto para la obtención de un ligante modificado de alta viscosidad. Esto surgió de este análisis de la tensión entre lograr la penetración en el entorno del 15 a 30 décimas de milímetro, un punto de ablandamiento mayor a 75 grados, y la viscosidad a 170 grados mayor a 2000 milipascal segundo, ¿sí? Siempre con la finalidad de lograr un asfalto de alta viscosidad recomendado para las mezclas antirreflejo de fisura. Con estos resultados obtenidos es posible esperar que la combinación esta mencionada, el CA30 con el 24%, presente en su comportamiento reológico un módulo complejo de corte y un ángulo de fase delta que permita mejores características elásticas y resistencia a fatigas en las mezclas elaboradas con dicho asfalto, que es lo que les mencionaba en cuanto a lograr con estos asfaltos una mezcla antirreflejo de fisura. Bien, esto es todo, muchas gracias. Allí dejo mi correo por algunas consultas y lo que les mencionaba al principio, los logos de los diferentes centros en los cuales se ha desarrollado este trabajo.